Bendiciones a cada uno en este día, que la paz de Cristo esté en el corazón de cada uno, pues el día de hoy vamos a ser agradecidos con el Señor por este día de bendición que nos ha dado y por recordar a través de su palabra cómo el Señor guió a su pueblo después que lo saca de Egipto y cómo el Señor lo guía a su pueblo para que lo conozcan, para que le adoren, pero también para que le obedezcan, ¿verdad? Y cómo el Señor declara qué debe de entender su pueblo, quién es su pueblo para el Señor. Entonces, y sabemos que el pueblo fue sacado por la mano poderosa de Dios usando a Moisés, ¿verdad? Cuando estaban en Egipto. Pero vamos a leer un poco de algo que el Señor entregó y fueron los 10 mandamientos. Y eso vamos a encontrarlo en Éxodo 20, pero también vamos a encontrar un poco en Éxodo 19 cómo Dios declara cómo es su pueblo para Él, cómo debería ser su pueblo para Él. ¿Y por qué comparto esta palabra? Porque muchas veces hemos escuchado sobre los 10 mandamientos, pero no le hemos puesto atención y sobre todo a veces hemos olvidado quién dio esos 10 mandamientos, ¿verdad? Así de que va a ser una palabra de bendición para aquella vida que tenga un corazón reconociendo quién es Dios y que cómo Él habla a través de su palabra hasta el día de hoy. Pero antes de eso vamos a darle gracias al Señor por este nuevo comienzo de semana y sobre todo que su presencia esté en nuestras vidas, ¿verdad? Padre, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. El día de hoy reconocemos que solamente hay un Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra, el Dios hecho carne que vino en forma humana y que su nombre es Jesucristo y que no solamente Él vino, sino que también entregó su vida para que el día de hoy pudiéramos tener salvación, perdón de pecados, liberación de toda atadura, de toda condena que nos separaba de ti, Dios amado. Te damos gracias por habernos dado a tu Hijo amado, tu Hijo unigénito, en el cual tú tienes complacencia, el cual intercede por nosotros, el cual te entregó su sangre, dio su sangre para perdonar todos nuestros pecados, Señor. Y el día de hoy que sea tu Espíritu Santo el que ponga palabras y el entendimiento y convencimiento en cada corazón que escuchará esta palabra. Gracias te damos por este tiempo, gracias por este momento y todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Amén y amén. En el libro de Éxodo 19, versículo 1, Éxodo capítulo 19, versículo 1, habla de que en el tercer mes, como el pueblo de Israel había ya comenzado su trayecto de caminar sobre el desierto, ¿verdad? Por el desierto, y cómo Moisés está dirigiendo al pueblo, pero dice que en un momento determinado, dice que Moisés, el Señor, Dios y Moisés hablan y ocupa, como quien dice, a este siervo para que también le hable a su pueblo lo que Dios está diciendo. Y mira cómo dice justamente en el versículo 3 y dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues si diereis oído a mi voz y guardarais mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Y dice de que más adelante que Moisés hizo lo que el Señor le estaba diciendo, lo que Dios le estaba diciendo, que recordaran, ¿verdad? Que ellos han sido, como con el poder de Dios habían sido sacados de Egipto, pero también que recordaran y escucharan la voz de Dios a través de esas ordenanzas que iba a entregar, a través de esos 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque tenían que guardarlo, porque tenían que recordar que eran el especial tesoro y que tenían que recordar que ellos iban a hacer eso, iba a tener un reino de sacerdotes y de gente santa. Gente santa quiere decir gente apartada para el único Dios vivo y verdadero. Y entonces dice de que
En ese momento les explica, Moisés les dice esta palabra, pero también les dice, ¿verdad?, de que el Señor iba a descender. El Señor iba a descender, ¿y a dónde iba a descender? A un monte llamado Sinaí. Pero que para que cuando Él llegara a ese lugar, cuando Dios descendiera, lo que iba a pasar ahí para ellos iba a ser algo que lo iban a experimentar, lo iban a ver, pero tenía límites, que ellos no podían pasar de ese límite, porque si pasaban de ese límite que Dios les había puesto, seguramente ellos iban a morir. Y Dios no quería que eso pasara. Y por eso da las instrucciones a Moisés, ¿verdad?, para que llegaran hasta los límites, pero sí ellos iban a ver, ellos sí iban a escuchar lo que Dios iba a hablar. Pero el pueblo, ¿sabe qué dijo en un momento determinado? Que Moisés fuera el único, por decir así, que hablara con Dios, porque en ellos había temor, porque sabía que lo que Dios había dicho iba a suceder. Y es ahí donde el Señor le entrega esos mandamientos, que cuántos de nosotros al día de hoy los hemos escuchado y no hemos entendido realmente por qué Dios los entregó a su pueblo y por qué hasta el día de hoy esos mandamientos aún están en vigor. Y en esos 10 mandamientos Dios da a Moisés como dice, los declara a su pueblo. ¿Por qué? Porque tenían que recordar de que eran un pueblo apartado. Y tú y yo somos un pueblo apartado. Cuando Jesucristo ha llegado a nuestra vida, debemos de recordar que esos mandamientos también han sido entregados en nosotros. ¿Para qué? Para recordar que somos apartados. Pero mira lo que dice en esos 10 mandamientos, que creo que en muchas Biblias están ahí. Están escritos, pero que lamentablemente los hemos pasado por alto. Y mira lo que dice en Éxodo 20. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Podemos ver que el Señor, que Dios le dio estos mandamientos a que los guardaran, a que el pueblo pudiera entender y que respondieran debidamente en gratitud a lo que Dios había hecho en sus vidas. Dios los había liberado de la esclavitud, Dios los había liberado de esa opresión, ¿verdad? Entonces el Señor
Dios mismo los había sacado con su mano poderosa, usando a un hombre, un intercedor, como era Moisés. Sabemos que Moisés es un tipo de Jesús. Entonces lo sacó y el pueblo tenía que responder con gratitud, ¿verdad? Al mismo tiempo requería que el pueblo obedeciera y que se mantenieran fieles y firmes hasta el final, hasta llegar al tiempo de lo que Dios había entregado, esa tierra prometida, ¿verdad? Entonces sabemos de que los 10 mandamientos resumen lo que es la ley moral de Dios para Israel, dice, y describen sus obligaciones hacia Dios y hacia los demás. También dice que Cristo y los apóstoles afirman que como expresiones válidas de la santa voluntad de Dios, siguen siendo obligatorios para nosotros los creyentes. Sabemos que Dios, una de las cosas que demandó, que deberían de recordar de que en gratitud Dios los sacó de esa esclavitud. Nosotros en gratitud debemos de recordar de la esclavitud del pecado que el Señor nos sacó. El Señor nos sacó de esa opresión, de esa esclavitud de pecado que había en nuestras vidas. Nos sacó y nos liberó y quitó la condena que había en contra nuestra. ¿Por qué? Porque desde el momento que el Señor fue a la cruz, fue para liberarnos de qué? Liberarnos de esa condena, liberarnos de la ira que había en contra nuestra y porque esa ira cayó sobre él. Entonces cuando el Señor le da a su pueblo estos mandamientos, no solamente eran para el pueblo de Israel, sino también para nosotros, porque ahora nosotros vivimos por la gracia y la misericordia de Dios y se los da para recordar que, como decía, que de ellos iba a ser un reino de sacerdotes y de gente santa, gente apartada. Y tú y yo hemos sido apartados, hemos sido llamados para predicar aquellas palabras que el Señor en un momento determinado le dio a su pueblo y en un momento determinado han venido a estar dentro de nuestros corazones. Y una de las cosas que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuántas veces hemos tenido esos dioses ajenos, llámesele como se le quiera llamar, esos dioses que el hombre ha levantado, esos dioses que el hombre conforme a su criterio dicen llamarle Dios, pero realmente es que solamente hay un Dios verdadero y es aquel que hizo los cielos y la tierra. También les habla y les dice que no te harás imagen, ninguna semejanza. Óyelo bien, dice el Señor, en sus 10 mandamientos, a lo que esté arriba en el cielo, a lo que esté abajo en la tierra, ni a lo que está debajo de las aguas, ni debajo de la tierra. O sea, que el Señor está diciendo que no hay por qué hacer ninguna imagen que hace pasar porque es Dios. Aquí el Señor nos está hablando claro. Y como no también dice, no te inclinarás a ninguna de ellas, ni la vas a honrar. Y eso lo podemos ver porque yo lo experimenté, yo lo viví. Y por eso lo estoy diciendo, porque cuando yo leí los 10 mandamientos, yo dije, wow, o sea, estaba adorando una imagen que tan siquiera Dios está diciendo que no debo de, como dice, hacerla. Estaba inclinándome ante una imagen en la cual Dios está prohibiendo honrarla y está prohibiendo de que la ponga como que es un Dios. Porque el único Dios donde quiere habitar es en nuestros corazones, porque Dios es espíritu. Y también dice de que no vamos a tomar en vano el nombre del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros tomamos en vano el nombre del Señor? Cuando a veces decimos, hoy, en el nombre del Señor, o en el nombre, Dios dice esto, cuando no lo ha dicho o cuando lo tomamos como para beneficio propio. También dice de santificar el día. Y sabemos que hay un día en el cual debemos dedicarlo al Señor, pero no solamente un día, sino que debe de ser todos los días en nuestra vida, un tiempo para meditar en lo que Él nos habla en su palabra. Y también recordar que el que santifica se llama Jesús. Y otra de las cosas que debemos de recordar también, que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? Aquellos que tenemos todavía a nuestra madre, debemos de honrarla. Y una manera de honrarla es porque hay una promesa atrás de ella. ¿Y sabe cuál es la promesa? Dice que es
para que nuestras vidas, nuestros días se alarguen en esta tierra. Y una manera de honrar a nuestros padres hoy pues es cuando obedecemos, ¿verdad? Y también cuando le hablamos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a través de la palabra le podemos estar diciendo a ellos que quizás lo que ellos han pensado que es Dios, también le podemos decirles que sabes que el Señor dice que no, que la manera que nosotros honramos es cuando también le hablamos la verdad, cuando le hablamos y le predicamos de quién es el único Dios verdadero, cuando le honramos y le decimos, madre, padre, sabes que Dios donde quiere habitar es en tu corazón, en ese corazón que Él cambia, ¿verdad? Y también honrarlo, pues, en esa ayuda que ellos necesitan, ¿verdad? Y también dice que no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo. Y cuando habla también de no codiciar, podemos ver lo que son las leyes morales ahí en las cuales aún están vigentes. ¿Con qué quiero que podamos quedarnos? Quedarnos con la palabra que el Señor a través de Éxodo 19 y 20 debemos de aprender que esa palabra aún sigue vigente en el sentido que Dios aún está demandando, que debemos de recordar que hemos sido apartados, que hemos sido llamados, que hemos sido para que podamos entender que no tenemos que tener otro Dios más que aquel que hizo los cielos y la tierra, que no podemos estar haciendo imagen de algo que no es Dios, que no podemos estar inclinándonos a algo que no es Dios, que podemos entender que no vamos a tomar el nombre de Dios en vano, que debemos entender de que el Señor ha dejado un día para que le dediquemos a Él. No puede ser también que alguien diga, pero yo domingo, es que no se trata de los días del día como específico, se trata que de un día meditar en su palabra. En toda nuestra vida a veces no hemos meditado ni tan siquiera 5 minutos para meditar a través de lo que dice la Escritura. Y sabemos lo que dice ahí de honrar a nuestros padres, como también habla de aquellas leyes, pues, ¿verdad? Morales. Y sabemos que matar no solamente físico, es a través de la palabra. Podemos a través nosotros de las palabras que decimos herir y matar a veces hasta la fe de alguien. Pero ¿sabes qué? Le damos gracias al Señor porque ha puesto su Espíritu Santo. Así que vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos confronta, nos exhorta. Y como ya leímos, si tú tienes una Biblia, te invito a que leas Éxodo 19, Éxodo 20, puede ser la Biblia de las Américas, puede ser una Biblia cristiana, puede ser una Biblia católica, para que podamos entender que el Señor está llamando y que podamos conocer lo que Él entregó a su pueblo y lo que el día de hoy quiere entregar a nosotros que decimos llamarnos hijos de Dios. Así que esta palabra sea de bendición, que el Espíritu Santo pueda convencer cada corazón por medio de la palabra de Dios, porque dice en su palabra que un día todos estaremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Así que Dios te bendiga y que nuestro Señor Jesucristo esté en tu corazón como está en mi corazón, y que esta palabra no regrese vacía. Que Dios me lo bendiga y en el amor de Cristo sigamos hacia adelante, poniendo la mirada en el Señor, que pronto vendrá, y como nosotros como hijos debemos decir, sí Señor, ven pronto. Que Dios me lo bendiga a todos. Bye.